¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este podcast llamado Evolucionando, donde estaremos hablando principalmente sobre la antropología. En este programa estarán escuchando las voces de Daniel Cárdenas, Daniel Garrido, Cristian González, Santiago Sobranis y una servidora, Andrea Sosa. El día de hoy nos acompaña la licenciada en antropología. Antes de comenzar, ¿se podría presentar? Sí, buenas noches a todos. Me llamo Araceli Guerrero Maldonado y yo estudié antropología con especialización en arqueología y actualmente estudio gestión cultural. Muchísimas gracias. Bueno, pues pasemos al podcast de hace un momento. Tratemos de hacer una plática entre amigos, algo divertido, ¿no? Y bueno, empezamos. ¿Nos puede contar un poco de cómo se lanzó como para estudiar la antropología? Es una pregunta muy complicada de responder. Pues creo que como todos, ¿no? O sea, es joven y tonto. O sea, tienes ideas equivocadas de la vida. No es cierto. Lo que pasa es que hay perfiles, ¿no? Cada quien desde muchachos nos vamos interesando por diferentes cosas, ¿no? Me imagino que ustedes ahorita ya saben más o menos qué es lo que les gusta y qué no les gusta, ¿no? Entonces, obviamente, pues a mí me gustaba mucho todo lo que era la cultura, la arqueología y demás, ¿no? Y pues fue como que algo que me fue llevando hacia allá, ¿no? O sea, no había otro camino, ¿no? Y ya terminé estudiando antropología. Y pues es una carrera que muy pocos estudian. Y sigue siendo una carrera muy complicada. Muy complicada. Perdón por interrumpir. ¿Sintió que desde niño le interesaba mucho esos temas antropológicos como el de dónde provienen las cosas, el de dónde provenimos, ¿no? Sí, bueno, todas las personas que se dedican a la ciencia, sean ciencias sociales, porque la antropología es una ciencia, aunque muchos se nieguen a reconocerla, es que tenemos mucha curiosidad. O sea, sean ingenieros, sean biólogos, sean médicos, lo que sienten es curiosidad. O sea, y las ciencias sociales también hacemos investigación. De hecho, la mayor parte del trabajo en ciencias sociales es investigación. O sea, muy poco hay de trabajos prácticos y de campo. O sea, no somos Indiana Jones. O sea, eso es así como que uno de los estereotipos con los que tiene que lidiar la carrera, ¿no? Y la mayor parte del trabajo es en la biblioteca de un antropólogo. Más bien, ¿ustedes qué ideas tienen de lo que es la antropología? ¿A qué creen que se dedican los antropólogos? Pues en este curso estamos llevando la asignatura de antropología, enfocándose más a lo que es la antropología cultural. Y pues durante todo el curso hemos estado viendo desde la evolución del hombre hasta hasta lo que viene siendo la familia, ¿no? Y cómo en distintas culturas se va desarrollando este concepto. Y pues más que nada, pues desde un principio se nos explicó que la antropología es una ciencia que estudia el desarrollo del hombre y la evolución del hombre. Y pues de esta misma ciencia se van distribuyendo distintas ramas, como son la arqueología, la antropología física, la antropología cultural, entre otras. Ok. Hay un par de errores ahí y hay una redundancia. La antropología es cultural. O sea, la antropología estudia la cultura de los hombres. Es decir, que es antropología cultural, pues es como que decir que el sol quema, ¿no? O sea, que el sol calienta. O sea, la antropología estudia las culturas y a los hombres. No necesariamente estudia la evolución del hombre. Hay una rama, que es la paleoantropología, que sí estudia la evolución del hombre. Pero no todas las antropologías estudian la evolución del hombre. En realidad, la antropología estudia todo lo que son el hombre y la forma que él interactúa en sociedad.
Entonces, un poco como que matices, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿y qué es la sociología entonces? Pues la sociología es la conducta de las sociedades, ¿no? Todos sabemos que nos comportamos de una manera en privado y una manera entre los compañeros, ¿no? O sea, podemos ser a veces un poco más extrovertidos cuando estamos en público que cuando estamos en privadamente, ¿no? Con nuestra familia, ¿no? A veces tenemos una carga distinta. Bueno, pues la antropología hace esa distinción, ¿no? Podríamos decir que la antropología estudia cómo nos comportamos como grupo social, ¿no? Como, digamos, como miembros de una familia, y la sociología como miembros, por ejemplo, mexicanos, ¿no? Cómo nos comportamos en general. Y sí es cierto que hay muchas diferentes ramas, ¿no? Por ejemplo, donde yo estudié, había 3 ramas principales que se podían especializar, que son la arqueología, la antropología social y la historia. Y, a ver, sí, dime. Disculpe por la interrupción, pero, por ejemplo, su preparación a la hora de estudiar esa carrera y al momento de hacer las dichosas prácticas, ¿cómo fue ahí? ¿Vio que si realmente sí le gustaba o no? Las prácticas, muy interesante. No, la verdad es que a mí lo que no me gustaba, mi problema con la antropología es que lo que no me gusta es el ejercicio profesional. No es que no me guste la disciplina, me encanta la disciplina y me encanta la disciplina social, por eso estudié otra licenciatura que siempre está relacionada con la cultura. Lo que no me gusta es cómo se ejerce. ¿Ustedes en qué año van? ¿En prepa? Semestre. Ah, ok, todavía no estudian licenciatura, ¿no? Bueno, cuando entran a la licenciatura uno es joven, ingenuo, y cree que va a cambiar el mundo, es cierto. Entonces te haces una idea de cómo funciona la academia en general, no importa qué academia sea, porque eso lo he escuchado de otros compañeros de otras carreras. Entonces tú piensas que vas a poder hacer, como digamos, lo que quieras, ¿no? Que vas a poder escoger un tema y desarrollarlo, ¿no? Si el caso que te interesa la investigación, y muy chido y todo. Y luego descubres que no. Descubres que, por ejemplo, a veces hay ramas que tienes que hacer, ¿no? Digamos que tu investigador, más bien tu asesor de tesis, solo le interesa estudiar, no sé, la botella de Chile, ¿no? O sea, solo le interesa la botella de Chile, pero tú quieres estudiar el vaso verde, ¿no? Y pues no vas a poder estudiar el vaso verde porque nadie va a asesorar tu tesis. Entonces vas a tener que estudiar la botella de Chile, ¿no? Entonces, eso pasa con la antropología y también pasa con muchas otras disciplinas, ¿no? Entonces, hay como una cerrazón dentro de los campos académicos, que es algo que se ha construido con el tiempo, que no podía decir que es una sola causa, no podía decir que es una sola persona que es así, sino que es un sistema que se ha construido así. Y entonces es muy restrictivo. Entonces, a mí eso no me gustó. No me dejaba espacio para ser creativa, no me dejaba espacio para hacer algo que realmente me importara, y de hecho, pues a mí también una de las cosas que más no me gustaba de la carrera es la poca acción que tiene. O sea, se estudia mucho, pero se hace poco. Y entonces se podría decir que su experiencia en la antropología es negativa, por así decirlo, ¿no? Su experiencia aplicando la antropología. Sí, no. O sea, es complicado, ¿no? Sí con la institución, pero no con la carrera. O sea, la carrera me ha servido toda la vida. O sea, toda la vida me ha servido saber cómo se relacionan las personas. Por ejemplo, ustedes son estudiantes, ¿no? Ustedes tienen rituales. ¿Saben qué es un ritual? Sí, más o menos. ¿Qué es un ritual? ¿Qué es un ritual? A ver, Daniel. Más o menos es lo que nos estaba explicando el profesor durante este mes. A ver, así, no se pongan teóricos, díganme. ¿Cómo es que lo entendieron? A ver. Pues, por lo que entendí, es prácticamente una serie de acciones o de actividades que tienen algún fin, se podría decir, como tipo común entre algún grupo social. Perfecto. Por ejemplo, a lo mejor a la hora del descanso todos tienen el ritual de irse a algún punto en específico, ¿no?
A lo mejor todos se van a la azotea, ¿no? A lo mejor tienen el ritual, no sé, de compartirse los... no sé si puedo decirlo, no puedo decirlo porque son menores de edad. Pero bueno, algunas cosas comparten, ¿no? Ritualmente, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas, como antropóloga, aprendes a observarlas, ¿no? Se nos educa a observarlas. Entonces, pues, por ejemplo, en una oficina con muchas personas, uno aprende a observar esos rituales también. Esos rituales a veces indican aceptación, ¿no? O sea, si tú eres aceptado, a lo mejor eres invitado, no sé, a la peda del fin de semana. O a lo mejor te consideran para la tanda, no sé. Ese tipo de cosas son pequeños rituales sociales que a lo mejor las personas comúnmente no notan, pero nosotros lo notamos todo el tiempo. Y eso siempre te ayuda, o sea, te ayuda no solo a integrarte, también a manipular gente. No es cierto, no. Bueno, más o menos. Pero sí, o sea, ayuda mucho tener ese conocimiento, ¿no? E igual ayuda mucho, por ejemplo, el aprender a buscar información. El pasar muchas horas estudiando documentos y encontrar patrones, por ejemplo. O sea, son habilidades que se aprenden en la carrera que me han servido en todas las áreas en las que he estado, sean profesionales y personales y diversas, ¿no? Entonces, realmente no me arrepiento de haber estudiado la carrera tiene cosas muy buenas, pero sí hay cosas que pueden perfeccionarse y que en este momento no se han hecho. Y bueno, pero, compañero. ¿Nos puede comentar alguna experiencia que haya vivido dentro del campo de la antropología? ¿Alguna experiencia como cuál? ¿A qué te refieres? ¿Práctica, anécdota, ridícula? ¿Alguna práctica o anécdota que tenga en particular? Pues yo estudié arqueología, entonces lo que me choca siempre es que me digan que los extraterrestres crearon Tenochtitlán, o sea, y es así como que de a ley, ¿no? O sea, así como que siempre va a salir alguien que te diga alguna de esas cosas, ¿no? Y recuerdo que una vez en un taller literario, Allen trajo un cuento que precisamente hablaba de los extraterrestres que habían colonizado Chichén Itzá. Y estaba, o sea, súper enojada, ya sabes, así como que casi quería yo agarrar al señor y decir como que es. Pero bueno, esa es una de las tantas anécdotas. Y pues en el trabajo de campo, no sé qué idea creen que tengan de lo que hacemos realmente en el trabajo de campo, si más o menos ahí va tu pregunta. Pero sí hice trabajo de campo como arqueóloga, o sea, sí estuve en el monte. No es de que vayamos con el machete y nos abramos paso en el monte. O sea, generalmente los arqueólogos prácticamente no hacemos nada. O sea, físico. Normalmente se contrata gente del lugar, o sea, personas que trabajan ahí, que no, por lo regular son campesinos, en este caso eres Pita, y pues son ejidos, en ese entonces eran ejidos, entonces ellos eran campesinos que nos prestaban el terreno para poder investigar, y ellos hacen casi todo el trabajo. Nosotros prácticamente lo único que hacemos es así literal hacer como que piedritas y recoger los hallazgos y anotarlos, trazar las cuadrículas. O sea, ese es nuestro trabajo de campo, prácticamente. Nuestro trabajo real viene después, cuando nosotros tenemos que clasificar los objetos y realizar la investigación y las mediciones y los dibujos, todo lo que es técnica. Ese es realmente el trabajo físico que realiza un arqueólogo. Ok, ¿y cuál considera que es como tipo la visión o el camino que la antropología sigue actualmente? Pues es un camino muy cerrado, muy tradicional. Al menos en donde yo estudié, sigue siendo orientado hacia la investigación. Y me parece que no es el camino correcto. Me parece que la antropología puede hacer muchas más cosas. Muchas ciencias, de hecho, están optando por diferentes caminos. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, la divulgación científica. La divulgación científica es una rama
los que son divulgadores no necesariamente son científicos, pero sí tienen que entender la ciencia, ¿no? Entonces, ahorita hay un boom de la divulgación científica, ¿no? De personas que son especialistas en divulgación científica, y se ha revalorizado esa parte importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente común no conoce lo que realmente hacen los científicos, ¿no? O sea, crean un prejuicio, un estereotipo de lo que hace la ciencia y no es lo real, ¿no? O no entienden cómo es que realmente funciona la ciencia. Y los divulgadores lo que hacen es acercar ese conocimiento a la gente. No hay ahorita que yo conozca ningún divulgador de antropología, por ejemplo. Y pues hay un montón de antropólogos formados en este estado. No entiendo cómo es que nadie se ha dedicado a eso. Digamos que si hay gente que todavía sigue diciendo que los extraterrestres están en las pirámides, es por algo, ¿no? Es porque no ha habido suficiente información accesible a lo mejor, porque alguien no se ha dedicado a difundir la información correcta, ¿no? Ampliar el conocimiento correcto. Ese es uno de los tantos caminos que puede tomar, por ejemplo, ahorita la antropología y que no ha tomado. Pero hay muchos otros. Hay la gestión del patrimonio, o sea, el empoderamiento del matrimonio comunitario. O sea, hay muchos caminos que puede tomar la antropología y que son de acción y que no se han tomado. Ok, como cuál ve, o sea, como tipo las diferencias o el qué hacer antropológico de hace, se puede decir, 4 o 5 décadas comparados con el de la actualidad. O sea, como que en qué ha cambiado. Es una pregunta difícil. De la antropología en general no podría hablar. Digamos que podría hablar acerca de la arqueología, que es el que más tengo cercano. Digamos que hace 4 o 5 décadas podría decir que hubo un boom de la arqueología, ¿no? Cuando recién se revalorizó el patrimonio material de México y también hubo una especie de intento de crear una identidad nacional, ¿no? Sobre nuestro patrimonio, o sea, sobre exaltar las ruinas, el folclore, etcétera, ¿no? Entonces, en estos aras nacionalistas, pues la arqueología tuvo mucho apoyo, ¿no? Y fue la generación, digamos que de los pioneros mexicanos, ¿no? Porque antes, pues como todos, somos un país colonizado, entonces los arqueólogos mayas, pues no eran mexicanos, eran extranjeros. Pues Carter, Humboldt, etcétera, la mayoría eran extranjeros, ¿no? Entonces ya se creó una escuela de antropología mexicana, se creó una arqueología mexicana y se restauraron, digamos, importantes monumentos en esas épocas, ¿no? Y pues, como toda ciencia tiene un boom y llegas a un estancamiento, ¿no? Y a todo esto, ¿en qué universidad estudió? En la UADY. Es la única que da antropología. Y sus compañeros, la idea de sus compañeros, ¿sentía que coincidían con su idea de usted? Pues precisamente hoy, a raíz de la entrevista de hoy, estoy platicando con un compañero con el que también trabajo y estábamos tratando de sacar, por ejemplo, el porcentaje de graduados de la carrera y de personas que ejercen. Entonces, esta generación, digamos que fue como de 50 personas y pues cada quien se dividió en las 3 especialidades, ¿no? Al final, cada especialidad tuvo entre 10 y 15 alumnos, que es nada, comparada con algunas carreras que tienen hasta 2,000 o 3,000 alumnos. Y de todos esos, por ejemplo, mi compañero que estudió historia, él es el único que ejerció verdaderamente la carrera. Es el único que trabajó en la Casa de la Historia como historiador. Todos los demás compañeros que estudiaron o no se graduaron, o sea, no se titularon, o si se titularon, no ejercieron. Y ahorita están haciendo otras cosas. Y de mi generación puedo decir lo mismo. Tal vez la mitad esté titulado
y tal vez como el 20% esté ejerciendo. O sea, yo no ejerzo. O sea, yo estudié antropología, pero yo no ejerzo. Yo estoy trabajando en una biblioteca dentro del parque científico y tengo proyectos de difusión de la lectura y de ciclismo por mi cuenta. Pero antropología no estoy haciendo estrictamente, ¿no? ¿Y Entonces, en qué relaciona su trabajo de la actualidad con sus estudios en antropología? Pues como te dije, muchas cosas se utilizan. Por ejemplo, el trabajo de una biblioteca siempre es algo social. Ahorita las bibliotecas no son únicamente pues repositorios, ¿no? Bueno, no sé, la biblioteca de ustedes, no sé si tengan biblioteca, pero ahorita las bibliotecas tratamos de que ya no sean un lugar nada más silencioso, ¿no? Donde llega uno a utilizar la computadora o el internet y libros, ¿no? Para nosotros la biblioteca es algo mucho más, ¿no? Puede ser un centro cultural también, puede ser un centro social. Por ejemplo, la biblioteca del parque es un nodo social, muchos estudiantes se reúnen ahí, no solo a trabajar, también se reúnen a socializar, ¿no? Tratamos de hacer diferentes actividades con ellos, no solamente de libros, sino de otros temas que les interesen, porque en el parque hay muchos biólogos y de muchos diferentes ramas de la ciencia. Y entonces, pues esa es la idea, ¿no? Diversificar la oferta cultural que tiene una biblioteca. Y pues la antropología te enseña también, bueno, me gusta creer que enseña a tener una mirada distinta de las cosas. O sea, no tradicional. Y ahora tocando un poco un tema de la actualidad, ¿cuál es su opinión sobre los distintos movimientos sociales que existen o que han tenido, pues ahorita, por ejemplo, muchísimo más auge, como lo vendrían siendo el feminismo, la búsqueda por la igualdad social, por la equidad de género, todo esto? O sea, ¿cuál es la opinión que usted tiene desde su punto de vista y desde su punto de vista como pues la licenciatura que usted estudió como una antropóloga, arqueóloga? Pero en cuanto a qué, en relación a qué, que si son más frecuentes o... Pues la opinión que usted tenga, o sea, qué piensa sobre los movimientos sociales. Sí, los movimientos de la actualidad como el feminismo, O sea, la igualdad ¿cuál es social, exactamente los derechos humanos. ¿Cuál considera usted que es, no sé, por ejemplo, del feminismo? Muchas personas tienen como una idea, pues puede ser un poco errónea o algo correcto, o sea, como que nadie como, pues bueno, dentro del grupo feminista, como que solo entre ellas tienen como que la idea correcta, pero pues al final del día, pues cada quien tiene sus distintas opiniones, ¿no? Eso es parte más de los prejuicios y de los estereotipos que tenemos todas las personas con respecto a todo, ¿no? Opinamos sin realmente informarnos. No sé si ustedes vieron el video de Chumel, donde le cuestiona sobre si es de izquierda o de derecha, ¿no? Bueno, ¿conocen a Chumel Torres? ¿Sí? Bueno, hay un podcast donde le preguntan, ¿tú eres de izquierda o de derecha? Y él dice que es de izquierda. Pero el entrevistador le hace varias preguntas y al final, pues Chumel queda ridículo porque es una persona de derechas. O sea, queda evidente que es una persona de derechas. Lo que queda evidente es la ignorancia de Chumel, ¿no? O sea, de que no entendió qué es realmente el socialismo, qué es el marxismo, ¿no? Pues el comunismo. No conocen los términos correctos y opinan. Y eso es lo que hacemos todos. O sea, la mayoría de las personas opinamos sin realmente conocerlo. Digo todos porque a veces hasta nos pasa, ¿no? Pues son un compañero de clase, ¿no? Nos cuentan una historia, un chisme, ¿no? Y opinamos y no sabemos la verdad, ¿no? No hemos ido con el compañero a preguntarle su versión. Solo escuchamos la versión que nos están contando. Y es precisamente eso, ¿no? En lugar de que lo que hagamos es regresar a las fuentes, es decir, bueno, esta persona está hablando de Marta Lamas.
está hablando de una feminista de hace 50 años. Bueno, ¿y por qué no leo el libro de Marta Lamas? ¿Por qué no leo el artículo de Marta Lamas y averiguo lo que realmente está diciendo? En lugar de creer que esta persona está interpretando este artículo, ¿no? Porque la interpretación es otra cosa que hacemos. O sea, todos podemos ver la misma película, pero no a todos nos gusta. Y no todos vemos lo mismo en la película. Entonces es lo mismo con las opiniones. Creemos una idea, pero realmente no regresamos a las fuentes. Y la antropología hace eso. La antropología siempre regresa a las fuentes. O sea, esa es la forma en la que trabajamos. Siempre con fuentes. Entonces, por eso es que muchos de esos movimientos nacen de la antropología. Nacen no solo de la antropología, ¿no? Sino de casi todas las ciencias humanas. Pero porque piensan, repiensan y estudian, leen, ¿no? Y vuelven a pensar. Pero eso no significa que nosotros no podamos, como personas, ver las fuentes, ¿no? No sé si han tenido algún tipo de seminario, de clases sobre las fake news. ¿No? ¿Saben cómo identificar? No, pero es muy común, creo que hoy en día, las redes sociales y la comunicación, ¿no? Que la gente es justo lo que mencionan, ¿no? No investiga, ve lo primero que ve y es lo que cree. Exacto. Y pues ya tiene esa idea, entonces, ya. Exacto, a ti se aprendes a reconocer. Bueno, yo creo que con el tiempo aprendemos a reconocer cuando alguien es un farol, ¿no? Cuando alguien es un pose. Nomás está fingiendo. El vato no sabe realmente de lo que está hablando, simplemente está aparentando que habla, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocemos eso? Cuando vemos muchos patrones, ¿no? Pero podemos hacerle preguntas, ¿no? Oye, escuchamos su historia y le podemos hacer preguntas, ¿no? Y nos damos cuenta de que, pues es falso. Es lo mismo con los movimientos que algunas personas se adjudican, ¿no? Algunas personas se adjudican como feministas, algunas personas se adjudican como marxistas, como revolucionarios, ¿no? Anticapitalistas. Es un completo absurdo. Sí, que más que nada por haber leído un solo artículo que ni siquiera saben si la información es verídica, como que se van por esa idea y creen que el movimiento que ellos estén apoyando como que solo se basa en eso, como que no tiene como como que no investigan el trasfondo de... Lo más triste es que a veces ni siquiera leen el artículo completo. O sea, dudo mucho que esos que andan pregonando el socialismo hayan leído realmente El Capital del Karl Marx. O sea, realmente yo ni siquiera lo he leído completo. Es una cosa inmensa de varios tomos. O sea, no sé, dudo mucho que esos blogueros, youtuberos de 3 pesos hayan leído completo El Capital. O sea, yo he leído partes que me han servido, pero no lo he leído completo. O sea, lo dudo mucho, ¿no? Entonces dices, solo leen lo que vamos en una abstract, ¿no? Una introducción o algo, de ahí sacan todas sus conclusiones. Bueno, y entre otros temas, pues está la religión, ¿no? ¿Cuál considera que es su importancia en la sociedad y cuál considera que era su importancia antes y ahora? Porque pues actualmente, ¿no? Nos damos cuenta que muchos pues jóvenes están perdiendo pues las prácticas religiosas, ¿no? Y pues me gustaría saber la opinión que tiene acerca de eso. Para mí la religión es el flagelo de la humanidad. Pero esa es mi opinión. O sea, a mí la religión no le hace bien a nadie, de verdad. No siento que ninguna religión le haga bien a nadie. Y es eso, ¿no? Ajá. Que vemos en la antropología, ¿no? Y nos damos cuenta que la religión puede ser, a veces, que se está impartiendo meramente a un grupo social para acatar órdenes, básicamente, ¿no? No, y principalmente pues de la religión sí. Surge como la necesidad del hombre de buscar una explicación pues más allá de algo sobrenatural, ¿no? Y pues si nos vamos un poco a la sociología, pues Augusto Comte nos plantea estos 3 estados donde la teología pues nos dice que todo tiene una explicación divina, más allá de que pueda ser algo comprobado científicamente, todo lo que pasa y todo lo que ocurre es por algo divino. Y pues hay muchas personas que, pues mayormente personas que son pues de la tercera edad, un poco, pues nuestros abuelos, algo así, que son muy practicantes de mayormente la religión católica o de la cristiana, que
que consideran que todo lo que pasa tiene una explicación porque Dios así lo quiso, ¿no? Entonces como que por esa manera de pensar, como que siento que se ha perdido, como, por ejemplo, si vemos que es una persona religiosa, como que enseguida pensamos, pues todo lo que pase le va a dar una explicación a Dios, como que no te pones a pensar desde tu punto de vista religioso que todo lo que puede pasar puede ser explicado desde un punto de vista científico. Sí. O sea, yo conozco personas que son de mi generación, todavía son muy religiosos, ¿eh? O sea, personas que van a la iglesia, ya saben, ¿no? La definición de las personas a través de la religión, y yo no las condeno, o sea, para mí, pues cada quien tiene su propia forma de resolver sus dudas existenciales, ¿no? Sin embargo, socialmente sí lo condeno precisamente por lo que dijo Andrea, ¿no? Porque la explicación se da a través de la divinidad y no se toman acciones, ¿no? Pues si hay un accidente, pues así lo quiso Dios y no hacen nada, en lugar de que se pongan a ayudar a la gente, ¿no? O sea, ¿pero y eso qué, no? O sea, así lo quiso Dios, nos cayó un terremoto y ¿qué? No vamos a movernos para hacer nada, porque así lo quiso Dios, pues no, ¿verdad? Vamos a tomar acciones, ¿no? Entonces, socialmente, no creo que tenga ningún beneficio, ¿no? Porque rige conductas que violentan los derechos humanos, ¿no? O sea, violentan las garantías individuales de muchas minorías. O sea, la religión se ha usado excusa como para distinguir el color de la piel, ¿no? El género. Y, por ejemplo, ¿usted cree que justamente esto se debe a las nuevas formas de educación, ¿no? Yo creo que actualmente los padres ya no están educando a sus hijos de la misma manera. Creo que la mayoría ya está pensando en, yo no quiero repetir lo que mi papá hizo conmigo. Entonces siento que la educación está dando cierta libertad, no están ya inculcando algunas cosas, ya darle un poquito más la libertad de, pues no sé, de la religión, de las modas, de todo eso. Sí, por otro lado es como que, disculpa, considero que, pues como que igual lo que mencionaba Cristian, la moda de que, pues, de manera positiva, como que, sobre todo jóvenes de esta generación, pues me he dado cuenta que muchos han ido como dándose cuenta de que la religión, más allá de que todo pasa por Dios y porque Dios así lo quiso, como que tiene un trasfondo que no es para nada bueno para la sociedad, y como que mucha gente se deja, por su mismo como fanatismo, se deja cegar por eso, como que no. Entonces como que esta moda, por así decir, pues no es tanto una moda, sino como que es un abrir a los, o sea, el abrir a los ojos de que eso está pasando y esto está, o sea, sí es este tema y todo esto. Yo siento que considero que es lo que ha ido que, pues sobre todo en estas generaciones, como que se ha perdido mucho lo que es la práctica de la religión. Sí, coincido contigo en parte, y de lo que dijo Cristian, lo que tú creo que te quieres decir es la pérdida de valores. Y bueno, existe... Sí, la educación de la familia, ¿no? A nuestros hijos, lo que se inculca. Ajá, pero eso no es real. Bueno, no tiene que ver exactamente con la religión. O sea, hay países que tienen una tradición atea de hace varias generaciones y tienen índices de violencia ínfimos, ¿no? Noruega es un país ateo, Japón es un país prácticamente ateo, tienen una sociedad casi perfecta, o sea, no son muy familiares, ¿no? O sea, tienen un núcleo familiar muy fuerte. Entonces, la religión no es la razón por la que se dé más valor o menos valor a la familia. O sea, la religión es solo un componente más de la sociedad. De hecho, los países que tienen más inestabilidad social son los países más religiosos, no los menos religiosos. Entonces, toda Latinoamérica es muy religiosa. Y Europa, tiene que ver mucho con la educación que había antiguamente, porque antes, pues, por ejemplo, con mi papá, su mamá le decía, o sea,
no le preguntaba si quería saber sobre una religión o si quería ir a la iglesia, simplemente se lo inculcaban porque así crecieron generación tras generación. Y pues con nosotros lo que pasa es que con tanta tecnología que pues y tantas redes sociales, empezamos a ver diferentes puntos de vista que hay entre pues, todas las personas y pues no solo de nuestro círculo social, sino de diferentes partes del mundo. También los valores deben ser inculcados a través de la guía ética y moral de cada persona, ¿no? De los padres. Sabes que hay una cosa muy distinta que es la moral y una cosa muy distinta que es la ética, ¿no? Y la moral cambia con la sociedad y cambia con el tiempo. O sea, la cultura no es inamovible. Todas las culturas se mueven. O sea, el antropólogo no solamente estudia las culturas del pasado, ¿no? Estudia la cultura ahorita porque está viva. Y la cultura se sigue moviendo todo el tiempo. También festejamos ahorita Halloween. Hace 30 años nadie conocía la palabra Halloween, tal vez, ¿no? Solo era Hanal Pichán. O sea, ahorita ya es la Navidad, ¿no? La Navidad ni siquiera es 100% católica, ¿no? O sea, todo se mueve, todo cambia, ¿no? Y obviamente las dinámicas que no solamente son particulares de este estado, de este país, sino que también en un mundo globalizado tienen que ver con el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, ahorita la pandemia no podemos decir que únicamente nos afectó a nosotros, ¿no? A lo mejor la misma situación que estamos viviendo ahorita la tienen en Noruega, la tienen en Alemania o la tienen en Brasil. Eso también lo tenemos que entender, que no es solamente una cosa que se mueve aquí, sino que son 20 cosas más que se están moviendo por todos lados. La generación de ustedes es, pues, creo que una de las más sorprendentes que van a ver, o sea, crecieron en una pandemia, en una universidad virtual, o sea, nadie sabe qué esperar de ustedes. Nadie sabe qué les depara el futuro, ¿no? Nunca se había visto nada como esto. Entonces, pues realmente no puedo decir que la religión o la falta de religión nos haga menos o mejores personas, ¿no? Y en mi particular, yo prefiero la espiritualidad, por ejemplo, ¿no? O sea, una persona puede no tener religión y eso no significa que no sea buena persona. No significa que no reconozca la necesidad social de, por ejemplo, ser voluntario o de hacer donaciones, o que no reconozca la labor que, por ejemplo, pueden tener grupos religiosos apoyando a la sociedad, ¿no? O sea, hay fundaciones que se crean. Más que nada considero que depende mucho de la persona y cómo se le inculcó la religión a la persona, ¿no? Porque hemos visto que se supone que la religión es considerada como que te hace ser buena persona, pero pues cuánta gente conocemos que es muy religiosa y que es muy racista, ¿no? Que porque tienen una idea, que porque, o sea, que en la Biblia aparecía Jesús que era de ojos azules y de pelo así rizado, güero y todo, y cuando existen documentales que dicen que, ¿sabes qué? No, porque por su genética, él no podía tener ojos azules, y él era moreno, y era así, y era así, o sea, como que la gente como que se niega a eso, y hasta cierto punto empiezan a decir que está mal, que no sé qué. Entonces, considero que todo eso depende mucho de cómo estas personas tienen la visión de la religión y cómo se las impusieron hasta cierto punto. Y no solo de religión, sino en general una visión del mundo muy sesgada. O sea, si no cuadra con lo que te enseñaron, entonces no existe. Puede ser religión, puede ser muchas otras cosas, ¿no? Educación, costumbres, ¿no? No solamente eso. Y bien, tocando ya la parte, bueno, otro tema, ahora con la parte de las modas y los cambios sociales, o sea, ¿usted qué cree que es lo que nos llama a cambiar y que esos cambios que se vuelvan tendencia? Porque actualmente vemos que en México lo que es la moda es más de la parte de la cultura asiática, más bien que la parte de los animes, de las partes del, creo que se llama manga. O sea, ¿usted qué piensa que propicia que esos cambios sociales puede decir que se vuelvan tendencia o se vuelvan moda en distintas partes del mundo?
cambio debe ser visto desde su particular expresión. Es decir, si estás hablando de los otakus o de los Akiba Kei, el cambio puede ser explicado muy fácilmente. O sea, hay una, ¿cómo se llama? Hay una corriente de la antropología que se llama funcionalista, que tiene que ver con el origen funcional de las cosas. ¿Por qué llegaron los animes a México? Por Caritele. Cuando se creó TV Azteca, que era la rival de Televisa, tenía que tener una oferta nueva y diferenciada del Canal 5, que era el monopolio. Entonces, como obviamente todas las distribuidoras de contenido no le daban a ellos nada, tuvieron que buscar por fuera. Y entonces, pues lo único que encontraron fueron animes de hace 30 años. Porque todos los animes que llegaron a México tenían como 20 años de haberse creado. O sea, estamos hablando de que en los 90s nos llegó animes de Leiji Matsumoto que eran de los 70s en Japón. O sea, ya ni siquiera eran de moda en Japón. Entonces, digamos que compraron lo que pudieron, porque eran los perdedores, y supieron manejar esa oferta. De igual manera compraron los Simpsons, que venían de Fox, y que nadie quería reproducir Fox, porque la Moralina Televisión de Televisa no la quería transmitir. Entonces, estamos hablando de que hay una razón mundana para ese fenómeno. O sea, una razón mundana que es el dinero. O sea, TV Azteca necesitaba hacer dinero de alguna forma y entonces optó por ese tipo de producciones pues para poder jalar gente. Le salió bien porque era una apuesta. No sabían si iba a jalar o no iba a jalar. Y con el tiempo, pues la oferta creció, la demanda creció, pues creció la oferta, ¿no? De hecho, ahorita hay un segundo boom asiático que es el coreano. Sí. ¿No? Y de hecho, tocando esos temas, yo considero, y no sé si coincide con mi idea, pero todo esto creo que se debe a la red, al internet, a las redes sociales. Creo que eso nos ha acercado a tener un choque cultural increíble. Muchas cosas se pueden explicar precisamente por las redes sociales. Por ejemplo, Parásitos, la película de Parásitos. La película de Parásitos no tuvo una campaña publicitaria en México. No la tuvo. Parásitos se empezó a conocer de boca en boca. O sea, fue por redes sociales que se empezó a recomendar. Oye, ¿viste esta película? Oye, les recomiendo esta película. Oigan, esta película está buenísima. Y se viralizaron las recomendaciones de Parásitos y la película se conoció tantísimo. Pero realmente Parásitos no tuvo una campaña publicitaria como la tuvo, por ejemplo, Marvel. O sea, cuando iba a salir La Viuda Negra, pues todo el mundo sabía que iba a salir La Viuda Negra. Ahora todo el mundo ya compró boletos para Spider-Man, ¿no? O sea, es una campaña bombardeos continuos, ¿no? Pero para Parásitos no hubo. Y sin embargo, sí, fue un éxito. Entonces, sí, mucho se puede explicar por las redes sociales, pero mucho se puede explicar por razones que te digo que son muy, muy mundanas, ¿no? O sea, cosas que tienen una explicación muy sencilla. Cada fenómeno debe ser entendido desde el mismo fenómeno. O sea, no cometan la idea de generalizar, de que algo se aplica para todo, porque puede no ser así. O sea, tienen que ver las causas, ¿no? ¿De dónde vino esto? A veces ¿cómo se llama? Las razones son muy tontas, pero cuando las analizas son muy lógicas. De hecho, Corea es muy parecido a nosotros, ¿eh? Cuando ves los K-dramas, dices, no manches, con razón tienen tanto éxito acá. O sea, hay muchas similitudes en la cultura coreana y en la cultura mexicana, ¿eh? Muchas similitudes. Ya. Bueno, y para finalizar, ¿cuál considera que es la importancia de la antropología en la actualidad? Considerando pues todos los cambios culturales y los cambios sociales que se han ido apareciendo con el paso del tiempo. ¿Cuál es lo útil de lo inútil, diría yo? O sea, como seres sociales, más bien como seres que nos sofisticamos, ¿no? Ya no únicamente nos bastamos con los entretenimientos pues tradicionales, ¿no? Siempre buscamos como que complicarnos la vida, digo yo. Entonces, pues la antropología es una complicación de nuestra vida, ¿no? Al menos el pensamiento científico. En su valor de análisis, en su valor de acción, en la forma en la que siempre queramos entendernos,
Como les digo, la cultura es algo vivo. O sea, no es algo que está ahí, o sea, no es una pieza de museo que uno toca y lo vuelve a poner en su lugar. O sea, la cultura no es eso. La cultura está viva. Entonces, siempre vamos a necesitar explicarla y siempre vamos a necesitar entenderla, ¿no? O sea, por ejemplo, ese maravilloso y nuevo sistema de va y ven. Si a lo mejor hubiera habido un antropólogo dentro del equipo que planeó su desarrollo, a lo mejor se hubiera dado cuenta que no era tan buena idea como parece que es, ¿no? O las ciclovías, ¿no? A lo mejor hubiera habido un antropólogo ahí y les hubiera dicho que, pues que a los yucatecos no les gusta mucho caminar, que les encanta estacionar sus coches enfrente de los lugares. Entonces a lo mejor hubiera habido, no sé, una estrategia para darlo a conocer antes de implementarlo, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas prácticas puede ser la antropología, pero también para muchas otras cosas. Bueno, pues muchas gracias por tu participación. En verdad te agradecemos que nos hayas ayudado a poder grabar este podcast. Y esto fue nuestro primer episodio del podcast Evolucionando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. De nada, a ustedes. Luego, muchas Muchas gracias. Hasta luego, bye.